Hola, ¿qué tal? Otra vez con un video más. Debido a que la información es lo más importante. Ahora quería hablar con alguien que está en Francia. Quiero agradecer a Laura Tapia, y es máster en Derecho Internacional. Ah, y ella está en Francia, como yo mencionaba, está más específicamente en París, y creo que es importante escuchar la experiencia que se está viviendo en ese país en este momento y cómo ha sido el pasar del tiempo desde no tener casos hasta estar en esta situación de cuarentena. Laura, mil gracias por tu tiempo. Las gracias a ti, Ale, por darme esta oportunidad también de poder contar un poco sobre la experiencia que estoy atravesando y que estamos atravesando todas las personas que vivimos aquí en Francia, que al final está en el ojo de la tormenta, ¿no? De toda esta crisis. Exacto, sí, España, Italia y Francia creo que son Ujú. ahorita los países más afectados en Europa. Primera pregunta, ¿hace cuánto tiempo estás en cuarentena? La cuarentena en Francia oficialmente es desde ayer. Ayer 10, no, sí, desde ayer, desde el 17. Nos avisaron por mensaje presidencial el 16 en la noche. Era algo que ya lo estábamos esperando, pero creo que mucha gente tenía la esperanza de que, de que no fuera tan rápida la cosa, porque eso significó también que nos dieron muy pocas horas para prepararnos realmente, ir a los supermercados y comprar cosas de vital necesidad, y eso también pues genera pánico, ¿no? En la gente y hemos tenido el mismo fenómeno que han tenido muchos países que también lo has debido vivir tú y lo debe estar pasando ahora Bolivia, el desabastecimiento de papel higiénico, por ejemplo, que es algo que todavía no logro comprender, pero, Me sumo a pero eso. también de otras cosas, ¿no? Como los enlatados, el pan, porque el pan es sagrado igual para los franceses. Entonces, eh, ha habido un movimiento fuerte en los supermercados en los cuales habían colas para entrar de casi 2 horas, 2 horas y media. Además que se tenían que respetar sí o sí las medidas de distanciamiento entre las personas de 1 metro, ¿no? Entonces, necesariamente había una persona que estaba ahí monitoreando que las personas no se peguen, digamos, los unos contra los otros y tratar de evitar, digamos, el contacto muy cercano con los cajeros, porque, digamos, al final son personas que son bastante vulnerables, ¿no? Al contagio. Sin embargo, en el mensaje presidencial, Macron repitió un montón de veces que estamos en una guerra y, bueno, una guerra contra un enemigo invisible al final, que es una guerra que están pasando absolutamente todos los países ahora. Y pues las medidas tenían que ser a la medida de eso, ¿no? De un estado de guerra, porque en las últimas 48 horas el avance de la contaminación ha sido aceleradísimo. Ahora tenemos alrededor de 7.652 casos de personas contaminadas. Hace solo 48 horas estábamos entre los 4.000 más o menos, entonces es como Wow. que va avanzando muy, muy rápido. Y pues tenemos como 150 personas, alrededor de 150 personas que ya perdieron la batalla y que pues lamentablemente eh, ya no están más con nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo el gobierno de Francia igual ha puesto a contingentes militares y policiales para que puedan controlar que se acaten las medidas, ¿no? Entonces, para que la gente no pueda circular. Y con referencia a eso, Ujú. ese control, ¿cómo funciona? Porque también tengo esta pregunta, ¿cómo funciona la cuarentena? ¿Puedes salir a tomar aire o no puedes salir para eso? ¿O solo puedes salir a abastecerse en ciertas horas o cuando tú ya sientas que necesitas abastecerte? ¿Cómo funciona? ¿Cómo son las Ya. medidas de horarios? Al principio era algo que no estaba muy claro, porque
Lo que nos dijeron durante el mensaje presidencial es que podíamos salir si era de vital, o sea, si era totalmente necesario, ¿no? O sea, si se trataba de, por ejemplo, ir a la farmacia, si se trataba de ir a comprar tus víveres, e incluso se dio, digamos, la opción, en el caso de que quieras salir a trotar, por ejemplo, ¿no? Pero hacerlo en inmediaciones de tu casa. Pero la condición es que lleves contigo un documento que se llama una attestation sur l'honneur, que es un documento en el cual vas a escribir exactamente para qué estás saliendo, ¿no? Entonces, me dirijo de este punto a este punto porque tengo que comprar víveres y tienes que poner tu dirección, con lo cual ellos puedan verificar que no te estás alejando de tu casa. Porque si te encuentran, no sé, a 10 kilómetros de tu casa, cuando sabes que tienes un supermercado ahí ya a 100 metros, entonces obviamente te van a cobrar una multa, ¿no? Y la multa, el primer día dijeron que iba desde 38 euros hasta 150 euros, me parece, alrededor, 135 euros, pero desde hoy se dieron cuenta de que era mejor dejarlo en 135 euros y puede ir la multa hasta 300 euros. Entonces, creo que duele sobre todo a los bolsillos, ¿no? Claro. Para actividades básicas como sacar a pasear a tu perro para que haga sus necesidades, por ejemplo, tienes que llevar ese documento igual. Si te agarra la policía y no lo tienes, entonces la multa es automática. Wow. ¿Y Ujú. cómo ha cambiado la situación? París es uno de los lugares más turísticos del mundo, ¿verdad? Sí. Y ahora que, no sé, ves por tu ventana o qué sé yo, ves videos o lo que te cuentan amigos que viven más por esas zonas turísticas, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo está ahora? ¿Es totalmente desierto? ¿Hay un par de personas? ¿Hay autos, me imagino, que no pueden transitar? Sí, ha disminuido notoriamente la circulación de gente. Mm, son calles casi fantasmagóricas, vamos a decir. Ujú. Em, Hay todavía gente que está circulando porque hay algunas personas que tienen todavía la necesidad de trabajar, ya sean personas que trabajan en supermercados, por ejemplo, o personas que todavía están trabajando en el correo, las funciones, digamos, básicas para el Estado. Pero los turistas han desaparecido completamente del escenario, ¿no? Es algo que la verdad jamás pensé que iba a llegar a ver porque París está siempre, siempre inundada, inundada de gente, ¿no? Y algo que me sorprendía mucho es que hay muchos extranjeros que se han quedado varados en los aeropuertos. Y ese es el caso de París. Hay muchos extranjeros que se han quedado con vuelos cancelados, vuelos que los han suspendido y se han quedado en la ciudad vagando, buscando hoteles o buscando a alguien que pueda ayudarlos, ¿no? Y eso admiro que hay, por lo menos en la comunidad latina, digamos, que he estado siguiendo de cerca. Ha habido mucha gente que ha ofrecido lugares en sus casas para que puedan pasar la cuarentena y no tengan que estar pagando pues cantidades Claro. escandalosas de noches de hotel, porque aquí es muy caro el hotel. Entonces, igual si se trata de comida y eso, digamos que lo he visto muy bueno en la parte de la comunidad latina. Y hay mucha gente que está igual tratando muchos franceses que sé que están tratando de volver a casa, ¿no? Y el gobierno está tratando de ayudarlos también para que puedan volver a casa y que puedan pasar la cuarentena, digamos, en sus hogares. Ahí has, Pero has mencionado algo interesante y es que el gobierno parece que está ayudando de cierta forma, ¿no? Y ujú, creo que como latinos y como bolivianos más específicamente, nos interesa qué es lo que pasa, porque al poner en cuarentena un país, claro, es la mejor medida médica, no hay duda, ¿no? Ha funcionado antes en la historia y va a funcionar ahora, es lo mejor para que ya no se sobrecargue el sistema de salud. Pero por otro lado, afecta también el tema de la economía, ¿no? O sea, del turismo, para empezar, en París, digamos, empezando por eso, pero después
en personas que no pueden ir a sus trabajos y pese a que es un país del primer mundo, yo me imagino que también hay personas que viven al día. Eh, ¿Qué está haciendo Francia frente a esta problemática que en Latinoamérica yo creo que va a ser mucho más fuerte este problema? Claro, hay que partir del hecho de que Francia es un país bueno, socialista que siempre, a pesar de estar o no en crisis, siempre ha ayudado, digamos, a sus nacionales y a las personas que viven de forma permanente aquí con todo tipo de ayudas en caso de que las personas, por ejemplo, estén con desempleo, que tengan familias nombrosas, o sea, que tengan muchos hijos, por ejemplo, o no sé, que estén decidiendo cambiar de trabajo y necesitan como que un sustento en el periodo en el que cambian de trabajo. Entonces, siempre ha habido, digamos, bastante apoyo, digamos, económico de parte del Estado francés. Y eso se ha dejado ver en las medidas que se han tomado ahora, porque creo que la principal preocupación que tenían los franceses era con respecto a cómo van a sobrevivir durante la cuarentena, ¿no? Sobre todo las personas que no pueden hacer el home office o el trabajo a distancia Ujú. y las personas que son emprendedoras o las personas que, Artistas también, ¿no? claro, ¿no? Que trabajan también de forma informal, ¿no? Que al día van a conseguir un contrato por día o por semanas o cosas así. Entonces, lo que ha decidido el gobierno francés es hacer una inyección de alrededor de 300.000 millones de euros para que se pueda apoyar a estos pequeños comerciantes o a los trabajadores más vulnerables y que no se vean en la quiebra total, ¿no? Y al mismo tiempo, otra de las medidas que ha tomado es de suspender todo tipo de pago de deudas, de créditos, de alquileres, impuestos, facturas de agua, de luz, digamos, de todos estos trabajadores que son más vulnerables. Eso para evitar de que realmente se encuentren en una crisis económica pues sustancial, ¿no? Y al mismo tiempo, igual está como que ha extendido el tiempo. Hay algo que aquí se llama, bueno, no sé cuál es la traducción al español, pero se llama en francés es una trêve invernal, que es todas las personas, por ejemplo, que aquí que tienen alquileres, que viven en alquileres, en el tiempo del invierno, porque es un tiempo bastante precario, digamos, no los pueden sacar o desalojar de sus casas, ¿no? Por no pagar alquiler, por ejemplo. Ok. Esa es una medida que se toma normalmente cada año durante los inviernos. Entonces, lo que ha hecho el gobierno ahora con esta crisis es extender Extender. esta época para que nadie se vea en la calle, ¿no? Porque no puede pagar sus alquileres. Entonces, son varias medidas y poco a poco se están creando fondos solidarios. Solamente hace unas horas estaban anunciando la creación de estos fondos solidarios para justamente poner en práctica, ¿no? estas medidas. Y otras personas que, por ejemplo, que tienen trabajos, pero que sus fuentes de trabajo están cerradas, por ejemplo, que trabajen en los museos. Por ejemplo, en París hay mucha gente que trabaja en el turismo, ¿no? Ujú. Entonces puedan declararse como en desempleo técnico y el gobierno les va a pagar bonos para que ellos puedan continuar eh, pues viviendo, ¿no? Claro. Sobreviviendo. ¿Y estas medidas del gobierno francés son similares a las que toman otros países de Europa o Francia es realmente muy diferente al resto de Europa? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo sí, explicar? sí, sí. He estado en contacto con una de mis mejores amigas que vive en España y ella pues me contaba que las medidas son similares. Me imagino que también depende mucho la situación económica por la que está atravesando el país en ese momento, ¿no? Cada país tiene una realidad diferente. Francia
la gente que tiene menos recursos, la gente que realmente vive, digamos, al día, son sobre todo personas que son, por ejemplo, inmigrantes que no tienen papeles, son solicitantes de asilo. La situación, si por ejemplo haces una comparación con la situación en América Latina, es totalmente diferente. Claro. Las personas que tienen menos recursos en Bolivia no van a ser necesariamente solicitantes de asilo o inmigrantes, van a ser nuestros propios bolivianos que salen cada día a vender sus cosas, salen cada día a, no sé, a trabajar en una obra, tienen pequeños, digamos, acuerdos de día a día para ganar, digamos, un dinero y con ese dinero poder cubrir las necesidades de sus familias. Entonces creo que Exacto. es muy diferente la situación para cada país, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En Latinoamérica creo que vamos a vivir una situación muy diferente. Claro, los países de Europa tienen la ventaja, se podría decir, de tener una economía muy fuerte, ¿no? Entonces, que les permite tomar estas medidas, ah, no sé, tan beneficiosas para las personas, ¿no? Pese a poner quizás su propia economía o sacar los ahorros, ¿no? A eso me refiero. Claro. Pueden sacar los ahorros para beneficiar a su población. Claro, igual el presidente lo ha anunciado y va a ser el caso de la economía mundial en general, porque es una crisis que está afectando a todas las potencias y a todos los países de todo tamaño. Em, el presidente dijo muy claro que Francia es muy, muy probable que entre en una recesión después de que esto pase, ¿no? Y creo que va a ser el mismo tema en todos los países. No sé, y es la incertidumbre que debemos tener todos en qué va a terminar o cuándo va a terminar esto y cuáles van a ser realmente los alcances o los efectos que va a tener en la economía mundial y en la economía local. Por el momento, creo que la urgencia principal es tratar de parar a como dé lugar, a cualquier costo, que se siga propagando este virus, porque la consecuencia al final es pues la pérdida de vidas humanas y no tanto por el hecho de que esté afectando a los más viejitos o a los que están débiles de salud, ¿no? Sino porque está saturando a los hospitales. La capacidad de los hospitales no es tan grande para poder asistir a tanta gente contaminada. Y Francia es uno de los países que tiene de los mejores sistemas de salud del mundo. Es más, el Estado sí o sí te va a cubrir el 70% de los gastos que tú tengas de salud, porque tiene una seguridad social pues universal para todos, ¿no? Los que están en su territorio. Y a Con pesar de referencia, eso, sí. perdón que te corte, con referencia a todos los casos nuevos que han habido, que lo que tú mencionas es lo que asusta, yo creo, ahorita a todos los países, después de la experiencia de Italia, porque yo creo antes de la experiencia de Italia era otra la mentalidad que se estaba viviendo en el mundo. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo has visto ese cambio? Porque creo que los primeros casos de coronavirus, de COVID-19 en Francia han sido alrededor de febrero 14, 15, por ahí. Ujú. Han sido los primeros. Y ahora estamos en marzo 18. ¿Cómo ha sido todo ese periodo? ¿Cómo pasas de registrar, qué sé yo, 10 casos y ahora que están registrando cerca de los 2000 casos diarios? Em, Creo que al principio ha causado, si bien ha llegado como un rumor cuando llegaban los primeros casos de China, por ejemplo, que se estaban expandiendo y todo, llegaba como un rumor de que qué pasaría si llegamos a tener la misma situación, pero pienso, y yo también me pongo entre esas personas que no se imaginaban la magnitud a la cual iba a llegar todo esto, ¿no? Y es cuando empieza a llegar a Europa, en Italia, sobre todo Italia pasó de un mes al otro de pasar creo que tenía, no sé, 10 20 casos, pasó a tener miles. Entonces ahí cuando, digamos, los gobiernos empiezan a preocuparse realmente pero sacan como que las primeras medidas las primeras como sugerencias, no sugerencias, pero como que las primeras medidas de lávense las manos, no se toquen,
y luego progresivamente como que ya quedan suspendidos todo tipo de reuniones de más de 1000 personas, y luego pasaba a más de 500 personas, más de 50 personas, así, ¿no? Entonces al final llegamos a este punto en el que no podemos salir de nuestras casas, ¿no? Entonces, todo ha pasado muy rápido al final, las medidas se han tomado muy rápido y es proporcionalmente a la velocidad que los casos han ido subiendo. Creo que esa es la ventaja que tiene ahorita Latinoamérica, que está todavía en una primera fase, en la cual ya está viendo hacia futuro lo que estamos pasando ahora, y como que en esa primera fase es en la que tiene que aprovechar que el virus no se propague, no se siga propagando. ¿Por qué? Porque Latinoamérica no tiene el mismo sistema de salud, la misma infraestructura hospitalaria, el mismo personal que tiene Francia. Y ya el hecho de que en Francia, por ejemplo, en el este de Francia, ya están teniendo eh, están pidiendo que intervengan las Fuerzas Armadas para que puedan trasladar a los pacientes que están críticos a otros hospitales, porque los hospitales están comenzando a colapsar. Y eso no lo tenemos. Si pensamos solamente en Bolivia, por ejemplo, creo que, creo que si no nos damos cuenta de que nuestros hospitales no van a poder con tantos contaminados y que las cosas se van a salir de control muy fácilmente. Sí, exacto. Entonces, Y ya ahora por es eso. cuando deben actuar. Exacto, sí, creo que has dado en el punto. Nuestras autoridades serán quienes nos estén informando respecto a eso, pero sí, creo que parte de tu experiencia, creo que es un consejo sabio el decirles que se preparen, ¿no? Y es cierto que yo personalmente, estando en Canadá, igual he visto un cambio rotundo después de que se ha visto lo que pasaba en Italia, ¿no? Hasta antes de Italia estaba todo bastante normal, bastante tranquilo, pero han visto que realmente la situación puede sobrepasar. Ahora, la duda que tenía Laura cuando estabas hablando sobre tu cuarentena es, ¿hasta cuándo vas a estar así? Mm, por el momento, la cuarentena es de 15 días. Hemos comenzado el día de ayer y se termina el 31 de marzo. Eso es por el momento, pero em, lo que dijeron es que no significa que el 31 de marzo va a terminarse. Significa que el 31 de marzo vamos a hacer una evaluación para ver si hemos tenido un cambio, si ha habido una reducción en los casos o no. Y a partir de eso vamos a ver si se extiende o si podemos ir progresivamente volviendo a nuestras actividades, etc. No se sabe, no se sabe y me cuesta mucho, pero creo que es verdad que esto solamente está comenzando, Ale. Y es algo que si no nos ponemos en campaña para evitar que se siga expandiendo, entonces puede terminar en una crisis muy, muy, muy terrible, ¿no? Para todos. Es un virus que no tiene pasaporte, no tiene nacionalidad, es un virus que no tiene un género, no ataca a un género específico o a una edad. Sí, sí, tiene como que va a atacar a los más viejitos, pero si tenemos nuestros sistemas de salud colapsados, todos estamos en riesgo. Sí, es cierto lo que dices, pero también hay buenas noticias en el mundo, ¿no? El caso de Corea del Sur creo que es uno de los ejemplos que muchos gobiernos están siguiendo y bueno, esperemos que esas medidas sean las que se implementen, ¿no? Y justo esto te quería preguntar. Si en Francia piensas que tienes el COVID-19, ¿cuáles Ujú. son los pasos? Por ejemplo, en Corea del Sur lo que han hecho es que llamabas, ¿no? Y venía un auto, ni siquiera una ambulancia para no ocupar las ambulancias, pero con alguien preparado, con alguien Ujú. con todo el equipo necesario para hacerte las pruebas y ahí darte el resultado, pero sin que vayas al hospital, ¿no? Para no esparcir más el virus. ¿Cómo es en Francia? ¿Cómo funciona si es que piensas que tienes el COVID-19? Em, tienes una vía telefónica, pero la vía telefónica, por lo que nos han informado, es que está totalmente saturada. Entonces, lo que han lanzado es una aplicación. El gobierno ha lanzado una aplicación para que puedas tú
ver, digamos, si tienes los síntomas que podrían ser el contagio, digamos, de este virus. Y dependiendo a eso, y en el estado en el que estés, digamos, te van a decir primero que te isoles completamente de todos, ¿no? Ujú. Te van a pedir la información también de como que con quiénes has tenido como un contacto directo, por ejemplo, dónde has trabajado, las personas en tu familia, no sé si has asistido a algún lugar, no sé, por ejemplo, a una reunión, he tenido una reunión con una asociación, digamos, entonces, como para que esas personas también puedan aislarse, ¿no? Ujú. Y de todas formas, como ahora estamos todos en aislamiento, de todas formas es como que más para prevenirlas de que estén atentos a los síntomas, ¿no? Claro. Y bueno, se presenta como como un resfriado común. Entonces, tienes que, por ejemplo, ir a la farmacia y pedir, ni siquiera tú, alguien más tiene que ir por ti a la farmacia y comprarte paracetamol. Ese es otro detalle que me gustaría mucho comentarte, y es que desde ayer han indicado que las personas solamente tienen derecho a comprarse 2 cajitas de paracetamol. ¿Por qué? Ujú. Porque ha habido gente que igual se ha dado cuenta que el paracetamol es como que la única medicina que estaba trabajando bien para contrarrestar la fiebre, digamos, que es uno de los síntomas. Entonces estaba como que comprando masivamente paracetamol. O sea, es el mismo fenómeno del papel higiénico, ¿no? Que la Ujú. gente empieza a paniquear y compra 7000 rollos de papel higiénico. Exacto. Lo mismo, entonces el gobierno trató de parar esto antes de que suceda, y ahora solamente te pueden vender como que dos cajitas de paracetamol, y si tuvieses mucha fiebre hasta tres. Pero digamos que si ya tienes problemas muy severos, que es una crisis respiratoria en la que ya no puedes respirar, entonces sí hay un número específico que es el 15, en el cual puedes pedir que venga una ambulancia por ti y te lleven al hospital más cercano, ¿no? Claro, Pero no cuando te ya se miento que esas complica, ¿no? cosas están colapsadas. O sea, yo creo que vamos a llegar al punto en el que van a tener que decirte, bueno, si no estás a punto de morir, no vamos a poder ir a buscarte, digamos, ¿no? Porque están colapsados, o sea, ya no pueden ingresar más gente en los hospitales, ¿no? Y, y eso que estamos hablando de Francia, que tiene de los mejores sistemas de salud. Entonces, no quiero ni imaginarme cómo podría llegar a ser esa situación en Bolivia. Es, es algo que me preocupa mucho. Sí, no se comparte la preocupación. También lo que tú mencionas es a lo que se ha llegado en Italia, ¿no? Que Sí, tampoco, me imagino, quizás no sea tan bueno como Francia, por lo que mencionas, Francia tiene un mejor sistema de salud. Pero Italia tampoco es que tiene un mal sistema de salud, me imagino. Igual han tenido que llegar a esta situación de hacer decisiones de a quién salvarle la vida, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Y realmente debe preocuparnos. Eh, pues sin embargo, como te decía, tampoco quiero que tome un tono muy negro esta charla, pero sí creo que las experiencias de Corea del Sur y las mismas de Wuhan han probado que sí se puede controlar, ¿no? Pero sí es una situación que hay que tomarla con la gravedad que corresponde. Y creo que tú lo estás viviendo en carne propia, ¿no? sí, y también, pero tenemos que tomar en cuenta el tiempo que ellos han estado y están en confinamiento, se van bastante tiempo, ¿no? Y quizás es necesario que tomemos cuenta el impacto que va a tener eso en el mundo entero, en cualquier aspecto. Y también, pues, tratar de no llegar hasta esas circunstancias, ¿no? Tener que confinarnos hasta realmente no poder más y tener que eh, salir solamente con un documento que te permita circular libremente, ver el día a través de tu ventana. Creo que es una situación pues bastante deprimente para muchas personas que me imagino que también viven solas
e incluso para personas que tienen a la familia y que tienen que mantener activos a los niños, que no tienen escuela, obviamente, y pues batallar con todo tipo de consecuencias, ¿no? Que pueden tener a la larga. Creo que es importante para las personas que estén en Bolivia y que vayan a ver este video, es importante que sigan las indicaciones que dan las autoridades. En Bolivia, si no me equivoco, he estado siguiendo un poco igual, están yendo progresivamente, las personas siguen trabajando, creo que en horarios reducidos, pero por lo que veo y por lo que me cuentan, hay muchas personas que no se están preocupando, no le están dando la importancia necesaria. Y, y es ahí, en esas personas, que se puede transmitir fácilmente, ¿no? El virus. Estamos a 11 casos en Bolivia, me parece. Todavía no hay un deceso, pero no hay que esperar a los muertos para actuar, ¿no? Y para realmente preocuparse. Es Sí, importante creo de que tienes que, razón. Eh, sí, es Adelante, sí, sí. súper importante de que puedan siempre lavarse las manos, tratar de no salir de las casas, por más difícil que sea. Y para las personas que realmente tengan dificultades para isolarse, tratar de también ser empáticos, ¿no? Las personas que estamos alrededor y ver formas de ayudarnos. Esa es la única forma, es la única forma de vencer esto. Exacto. Creo que has cerrado de forma excelente, Lau. No sé si tienes algo más que quieras añadir. Yo sí creo que tengo una pregunta más y Sí, ahorita en lo que mencionabas, estás completamente aislado y creo que Europa tiene una población relativamente mayor, ¿verdad? Comparado al resto del mundo. ujú. Me imagino que hay muchas personas de alta edad que tampoco pueden salir. ¿Cómo es la situación de ellos? ¿Tú sabes de alguien y cómo es que reciben los víveres, sus medicamentos y demás? Porque si ya con una alta edad me imagino que no salían mucho, pero tenían mucha ayuda, me imagino, de enfermeras o de voluntarios o de lo que se llama personal assistant acá, me imagino que hay Ujú. algo similar. ¿Cómo es su situación ahora? ¿Tú sabes algo al respecto? Em, Solamente, digamos, para darte el ejemplo de mi edificio. En mi edificio hay una persona que es de la tercera edad, pero no es una persona que vaya a necesitar completamente asistencia de otra persona, ¿no? Ujú. Pero es una persona que regularmente salía a pasear su perrito o salía a hacer sus compras, ¿no? Pero, o sea, avanzada edad, estoy hablando que debe tener unos 80 y tantos, 90 y tantos años. Entonces, lo primero, y es algo que admiro, es la solidaridad la cual ha surgido, digamos, de los vecinos, de decir, no salga, nosotros vamos a hacerle las compras, nosotros vamos a pasear al perro o le vamos a hacer compañía. Entonces, a ciertas horas, por ejemplo, salimos al balcón y ella está ahí y hablamos y qué tal, está siempre hablando por teléfono, tratando de mantenerse, digamos, activa, ¿no? Para las personas que me imagino que sí necesitan una asistencia personal, como mencionas, yo creo que la deben seguir teniendo. O sea, son personas que siguen trabajando, o sea, los asistentes son personas que siguen Ujú. trabajando, digamos, con estas personas y tienen también el permiso para seguir circulando. Porque aquí está trabajando el metro, están trabajando los buses, ¿no? No es que se haya parado completamente eso, porque es justamente para las personas que necesitan Que siguen trabajar. trabajando, Ajá. claro. Y sobre todo el personal médico, además. Macron igual anunciaba que se les va a dar todas las facilidades a los médicos para que puedan desplazarse, ¿no? Porque, por ejemplo, si tengo una abuelita que vive sola y que se está sintiendo muy mal, necesita sí o sí que un médico la venga a ver, ¿no? Entonces, ese médico va a tener todas las garantías, digamos, del Estado para poder moverse. El Estado le va a pagar hasta el Uber si necesita moverse, digamos, más rápido. Les van a dar, les están dando un muy buen sustento económico para que puedan adquirir todo el material necesario, los barbijos, otro tipo de protecciones, ¿no? Y, pero creo que me he ido un poco por las ramas, pero es la situación de No, las no, sí está personas de bien. la tercera edad sí también está aquí
depende mucho de la solidaridad de los vecinos también, de las personas, de sus hijos. Muchos han, en París, por ejemplo, se ha dado muchos casos de personas que han decidido durante la cuarentena ir a la casa de sus padres, ¿no? Para vivir, pasar la cuarentena con ellos para que no estén solos. Exacto. Creo Claro. que, y ahora sí creo que me parece un punto exacto y ahí ya solo te dejo si es que tienes algo más que añadir. Pero es cierto que estas situaciones sacan muchas cosas malas, ¿no? Podemos ver peleas en supermercados por papel higiénico y demás. Pero por el otro lado también podemos ver lo que tú mencionas, ¿no? Una comunidad en un edificio que quiere ayudar a una persona o personas que salen a sus balcones a cantar o que, como tú me estás mencionando, incluso dentro de poco ya van a salir a hacer ca- Cacerolazo. cacerolazo, Dios mío, Sí. para apoyar a los médicos, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es excelente y esas situaciones, el ser más humano creo que nos va a ayudar bastante y yo voy a aprovechar eso también de mensaje a Bolivia, que ese sentimiento de humanidad sea el que prevalezca en los días, meses que vayan a venir, ¿no? Sí, 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 es súper importante que, que nos pongamos en los zapatos del otro, ahora más que nada, ¿no? Es fácil para una persona que tiene su contrato de trabajo, que puede hacer el trabajo a distancia con su computadora, etcétera, es fácil, ¿no? Pero si uno se pone en los zapatos también de las personas que viven al día, que necesitan sí o sí un ingreso diario, que necesitan y dependen de los demás, por ejemplo, ahí es cuando tenemos que realmente, pues, mm, tratar de ser solidarios, ¿no? Y unirnos y tampoco podemos dejárselo todo al Estado, como que el Estado va a encargarse de ellos y todo. No, miremos un poco también a nuestro alrededor, veamos las personas que podrían verse muy afectadas con esto y veamos también cómo podemos ayudarlos, ¿no? Si necesitan asistencia a abuelitos, si necesitan un plato de comida, si necesitan, no sé, si necesitan víveres, etcétera. Entonces, darles una mano. Es la única forma en la que podemos atravesar esta crisis, no hay otra. Exacto, perfecto. Mil gracias, Lau, por tu tiempo y ya no te mantengo aquí para que vayas a hacer tu cacerolazo Sí, 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 y voy a apoyar a los salir médicos. a aplaudir al personal médico, que creo que son los que están arriesgando sobre todo por todos, ¿no? Y al final toca ser fuerte y toca ser optimista y pensar ay, ya se escucha, creo, el cacerolazo, y toca pensar que vamos a salir juntos de esta. Perfecto. Muchísimas gracias, Lau, y que estés Gracias, muy bien. Ale.